Hola familia Getsemaní, feliz día del Señor, feliz domingo. Qué bueno que estén aquí conectados con nosotros para finalizar esta serie de enseñanzas que hemos venido manejando durante estas últimas semanas. Orar a un Dios bueno. No solamente qué bueno es orar, sino qué bueno es saber que oramos a un Dios que es bueno. Y ojalá que hayamos aprendido mucho más acerca de orar a ese Dios bueno. Quiero aprovechar para invitarles desde ya a la nueva serie que iniciaremos el próximo domingo con la ayuda del Señor, una serie que se llama Permanezcamos firmes. Son tiempos muy difíciles, tiempos donde nuestra fe es probada, donde somos sacudidos en todo sentido, emocional, espiritual, relacionalmente, eclesialmente, pero la Biblia por todas partes nos está invitando a aquellos que somos seguidores de Jesús a permanecer firmes, cualquiera que sean las circunstancias. A partir del próximo domingo les esperamos para que nos acompañen. Bueno, todos tenemos un eso que nos aflige, que nos angustia. Yo no sé cuál es su eso, pero todos cargamos con un eso. Eso puede ser una enfermedad. Eso puede ser un problema familiar, eso puede ser un problema con los hijos, eso puede ser la novia que tiene o la novia que no tiene, eso puede ser el trabajo que tiene o el trabajo que no tiene, eso puede ser la persona que está sentada ahí a su lado, pero por favor no le dé un codazo, eso puede ser cualquier cosa que quita nuestra paz, que nos da angustia y preocupación, que no nos deja conciliar el sueño, que se roba la tranquilidad de nuestra vida. Eso es insoportable y vuelve la vida invivible para todos. Bueno, para todos excepto aquellos que le entregan eso a Jesús, como lo hizo un hombre del cual encontramos su historia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, versículos 6 al 7. Este hombre tenía un eso, una dificultad grande, y la llevó a Jesús. Así dice Mateo capítulo 8, versículos 6 y 7. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Este hombre era un centurión romano, un militar, un hombre con toda la autoridad sobre sus soldados, pero no era un hombre insensible, un hombre que se preocupaba por su criado, por un siervo que tenía, que estaba enfermo y padeciendo terriblemente. Y se acerca a Jesús con una oración muy sencilla, una oración que no tiene nada de religiosa, una oración sin adornos, muy parca, diríamos nosotros. Nada de gritos, ni voces quebrantadas, ni nombres para referirse a Jesús, ¿no? Mire que generalmente la gente se acercaba a Jesús y le decía maestro, pero este hombre no se acerca a Jesús así, se acerca como un militar, le dice Señor, y simplemente le dice a Jesús lo que está pasando, lo que le está pasando a su criado. Este es un hombre acostumbrado a dar órdenes y decir cómo se deben hacer las cosas. Sin embargo, solo se acerca a Jesús y le presenta la situación. No le da una orden a Jesús, no le dice cómo Jesús debe arreglar su problema, no le dice cómo él espera que Jesús actúe, simplemente le presenta el problema que tiene. Y eso fue suficiente para que Jesús entrara en acción. Y Jesús se pone en camino rumbo a la casa de este centurión, pero el militar le impide o lo detiene y le dice así a partir del versículo siguiente: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis siervos hagan esto, lo hacen. Como ven, este hombre era un militar y entendía el funcionamiento de la autoridad. Había sido entrenado para recibir órdenes y para dar órdenes. Y en el ejército
no se cuestionan las órdenes, simplemente se cumplen, porque no se cuestiona la autoridad. El centurión romano podía reconocer la autoridad donde la veía. Había sido entrenado para eso, toda su vida había estado bajo autoridad de otras personas, y él sabía bien reconocer la autoridad, y cuando se acerca a Jesús está reconociendo la autoridad máxima, y por eso simplemente le dice a Jesús: no vayas a mi casa, solo di la palabra, Señor, solo di la palabra, solo di una palabra, porque reconocía que Jesús tenía la autoridad máxima. La Biblia sigue diciendo que al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Como leemos, las palabras asombraron a Jesús. Las palabras de este militar asombraron a Jesús porque fueron palabras que expresaron su fe. Él dice: no he visto ni siquiera en Israel una fe tan grande. Y realmente, ¿qué fue lo que dijo este hombre? Lo podríamos resumir, el asombro que tiene Jesús al escuchar estas palabras en la siguiente frase: al fin alguien entiende mi autoridad. O sea, Jesús dice que ni siquiera en Israel, ni siquiera en su propio pueblo, el pueblo de Dios, habían entendido cuál era la autoridad que él tenía como Salvador del mundo. Pero llega un soldado romano, es decir, alguien que no está relacionado con Dios, alguien que pertenece a otra religión, a otra cultura, y ese hombre sí reconoce la autoridad. Al fin alguien entiende mi autoridad. La pregunta para nosotros es: ¿entendemos la autoridad de Jesús? ¿Entendemos la autoridad de Jesús? Jesús tiene suprema autoridad, es incuestionable su autoridad. Jesús no estaba diciendo un chiste o lo estaba diciendo en broma cuando allá en Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es claro en decir que Él tiene toda la autoridad en este universo. Jesús está al control de todo, tiene la autoridad sobre todo. Por eso, en esta oración que hemos venido utilizando para esta serie de enseñanzas, ¿la recuerdan? Padre, tú eres bueno, necesito ayuda, ellos necesitan ayuda, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y nos referimos a esa última frase: en el nombre de Jesús, amén, que generalmente nosotros decimos al final de nuestras oraciones como un estribillo, como un amuleto, simplemente la decimos en forma vacía, sin entender lo que estamos diciendo. Pero cuando realmente decimos en el nombre de Jesús, amén, lo que estamos haciendo es lo que este hombre reconoció. Y déjenme compartir con ustedes 3 cosas que decimos cuando expresamos esas palabras en el nombre de Jesús. Cuando oro en el nombre de Jesús, lo que estoy haciendo es, en primer lugar, reconociendo la autoridad de Jesús. Reconocer la autoridad de Jesús. Miren, nosotros no luchamos con el poder de la política. Los cristianos no estamos llamados a luchar, a hacer avanzar el evangelio, el reino de Dios en este mundo con el poder de la política. No luchamos con el poder del dinero, de la economía. No luchamos con nuestro propio poder. Luchamos con el poder de Dios y nos conectamos a ese poder de Dios a través de la oración. Segunda de Corintios 10:4 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Las armas que tenemos no son políticas, económicas, no son nada de eso. Es el poder de Dios. Cuando elevo mi oración en el nombre de Jesús, estoy afirmando: yo no puedo con eso,
pero Dios puede, y como Él puede, entonces yo tengo esperanza. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, estoy reconociendo la autoridad de Jesús sobre todo en mi vida. También cuando oro en el nombre de Jesús, lo que estoy haciendo es sometiéndome a la autoridad de Jesús. En segundo lugar, sometiéndome a la autoridad de Jesús. Y me someto toda mi vida a la autoridad de Jesús, someto mi necesidad, someto mis problemas, someto mi familia, mi trabajo, mi futuro, todo lo someto cuando oro en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que tiene toda autoridad. Filipenses 2:9 dice: por eso Dios, hablando de Jesús, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús, que tiene total autoridad. Y por eso allí mismo en Filipenses sigue diciendo que ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, cuando yo oro en el nombre de Jesús, estoy sometiéndome, no solamente estoy reconociendo que Jesús tiene toda la autoridad, sino que estoy sometiendo toda mi vida, mis necesidades, mis problemas a esa autoridad que es Jesús. Y también, en tercer lugar, cuando oro en el nombre de Jesús, lo que estoy haciendo es confiar en la fidelidad de Jesús, confiar en la fidelidad de Jesús. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 23, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Les aseguro que todo lo que ustedes pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Orar en el nombre de Jesús es asegurarse que nuestras oraciones siempre serán escuchadas. Ahora, la oración no es una fórmula mágica. Al final decir en el nombre de Jesús, eso no es una fórmula mágica, es simplemente responder sí a la invitación que nos hace Dios a confiar en Él, a depositar nuestra confianza en su poder, en su autoridad, en su amor, en su bondad por nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22 dice así: Dios levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo venidero. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia. El apóstol Pablo entendió muy bien que todo en este universo está bajo la autoridad de Cristo. Y esa frase, entonces, en el nombre de Jesús, no debe ser tomado como un simple eslogan vacío, ni un amuleto. Se trata de una afirmación de que nosotros aceptamos esta verdad. Jesús tiene toda la autoridad en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en el mundo entero y también en el universo entero. El COVID o cualquiera que sea mi enfermedad no tiene el control, Jesús tiene el control. La economía no tiene el control, Jesús tiene el control. La política no tiene el control, Jesús tiene el control. Y Jesús, tú y solo tú tienes el control, porque tú y solo tú tienes toda la autoridad sobre todo asunto de este universo. Por eso Jesús tan solo dio una palabra. Eso fue lo que más sorprendió a Jesús de la fe de este centurión romano, de este oficial romano, quien confió tanto en la autoridad, en el poder de Jesús, que le dijo: Jesús, no necesitas ir a mi casa, simplemente di una palabra. Y porque confiamos en la autoridad de Jesús, en el poder de Jesús, oremos también de esa manera: Señor, tan solo di una palabra y todo se hará. Y como Dios es bueno, la oración es buena. Ore. Como Dios obra, la oración obra. Ore. Como usted le importa a Dios,
Sus oraciones importan para Dios, entonces ore. Nunca nos quedaremos sin esperanza porque siempre podremos orar. Y en los momentos en que le quede difícil orar, le quede en su corazón un dolor tan grande por lo que está viviendo, una angustia, un desespero tan grande por lo que está viviendo, y ni siquiera encuentre palabras para orar, al menos use estas palabras: Padre, tú eres bueno, necesito ayuda, ellos necesitan ayuda, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y cuando oramos así, estamos rindiendo toda nuestra vida a ese Jesús que tiene toda autoridad. Estamos rindiendo todos nuestros problemas, nuestras angustias, necesidades a ese Jesús que está sobre todo, que nadie está por encima de él. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos reconociendo que confiamos en un Dios bueno, poderoso y fiel, que siempre nos escucha. Por eso les invito a orar a ese Dios bueno que nos escucha. Padre Santo, muchas gracias te damos por Jesús, quien tiene toda autoridad en este mundo y en todo el universo. Y nosotros, Señor, al orar en el nombre de Jesús, en este momento, estamos sometiendo, rindiendo toda nuestra vida a ti. Nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras metas, nuestro futuro, nuestra familia, nuestros hijos, lo estamos rindiendo a ti, porque solo tú, Señor, tienes la autoridad suprema. Señor, gracias, porque confiamos que por tu amor y por tu bondad siempre vamos a ser escuchados y siempre vamos a recibir de ti lo mejor. Gracias por tu amor infinito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que pasen un resto de día muy feliz, tranquilos, y recuerden que mañana a las 6:30 nos vemos en la bitácora del pastor. Dios les guarde.